Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, buenas medias noches más bien. Y bueno, pues es una hora media rara para estar en directo. Yo sé que a estas horas ya mucha gente está dormida, pero me siento algo inquieta y en muchas ocasiones Dios nos lleva a orar y a comunicarnos con Él, sobre todo de noche, de madrugada. Innumerables veces Dios me levanta a las 3 de la mañana y yo me pregunto, antes me preguntaba, pero ¿por qué me despierta a estas horas? Y veía y eran las 3 de la mañana. Y ahorita, bueno, no son las 3 de la mañana, pero son casi las 12 de la noche, o si no las 12 de la noche. Y bueno, pues estoy bastante inquieta. Son las 11:37. Hace un año, precisamente, estando en México, Dios me dio una palabra y me dijo que si la gente no cambiaba en México. Me preguntan que por qué me toco la nariz. Es porque el cabello, tengo el cabello muy delgado, entonces a veces un cabello se me pone por acá, entonces me da comezón y por eso. Y me pasa seguido. Pues sí, el Señor me dio una palabra donde me decía que orara mucho por México porque si no cambiaba la gente, si no cambiaba lo que era el proceder del gobierno, los altos mandos y la gente, que iban a venir cosas muy fuertes para el país y para todo el mundo. Un abrazo y saludos aquí a Rosario Libreros, a Carmen Libreros. Un abrazo hasta Veracruz, México. Y que Dios las bendiga. Y entonces yo me puse a orar, me puse a preguntarle al Señor por qué pasaban todas estas cosas. Es complicado y no sé cómo explicar muchas cosas porque la Biblia nos enseña, la Biblia te habla, y cuando nosotros no tenemos conocimiento bíblico, el enemigo viene y nos engaña. Y hay muchas cosas que pudiera decirles, pero hoy quiero hablarles específicamente, porque creo que Dios quiere eso, sobre el actuar del enemigo. ¿No has sentido que, por ejemplo, toda esta maldad de lo que ahorita estamos viviendo, de qué mente macabra viene? Te sientes con incertidumbre, qué va a pasar, cuándo o cuánto tiempo más se va a seguir efectuando. Bueno, el enemigo siempre va a poner un velo, siempre va a querer que tú no creas que existe, siempre. Pero de que existe, existe, y de que existe el bien y existe el mal, aunque seas ateo, lo entiendes. El enemigo siempre está queriendo engañarte, esa es su principal función de todo. Y hay algo que se llama perspectiva errónea. Cuando el enemigo logra dominar a las masas en ciertas áreas, por ejemplo, cuando hacen pacto los artistas con el diablo, toda la gente que escucha su música va a tener cierta influencia sobre ciertas áreas. Entonces, cuando ellos quieran actuar bien, toda esa gente que en un momento dado escucha esa música cae sobre algo que se le llama influenza en el mundo espiritual, y entonces toda esa gente se convierte en presa fácil del engaño. Entonces, cuando el mundo empieza a tener cautividad de pensamiento, la Biblia habla que son como barreras mentales, muros mentales. Por eso dice, derribando esos muros, Dios derriba muros, Dios construye todo lo que se ha derribado o reconstruye. Está hablando de nosotros, está hablando de nuestro pensamiento. Entonces, es muy fácil cuando el enemigo empieza a agarrar poder sobre masas,
No sé si les ha pasado que ustedes de pronto hay 5 o 6 personas y una dijo una cosa y 3 personas, por ejemplo, entendieron una cosa y 2 entendieron otra. Y tú juras que el otro dijo y el otro jura que dijo otra cosa. Bueno, eso se llama perspectiva errónea. Los psicólogos ya le han puesto otra cosa porque ya lo descubrieron. De hecho, si se pueden meter a YouTube, hay un señor que ha recopilado mucha información de ese estilo y habla sobre un síndrome que, por ejemplo, en la película de Star Wars, todos juran que en una escena el malvado, el papá, el de negro, dice que él es su papá, pero en la versión de la película, él nunca dice que es su papá. Pero el 90% de la gente que ha visto esa película afirma que escuchó o entendió en la película que él dijo que era su papá. Entonces eso de momento no lo habían advertido hasta que se hicieron, ya ven que se hicieron 1, 2, 3 películas, y entonces los productores dicen, ¿por qué la gente dice tal cosa si eso no se dice en la película? Entonces han recopilado, han capturado esa parte de la película y efectivamente no dice eso. Entonces, ¿por qué la gente piensa? El 90% es un porcentaje muy alto, que en la película se dice que él era el papá en ese tiempo era creo que Harrison Ford. Entonces, y de ahí se han descubierto muchas cosas que ha dicho Mandela, por ejemplo. El pueblo entendía otras cosas. Entonces ellos no saben cómo llamarlo y lo han puesto como una especie de psicología mal interpretada de forma colectiva, pero realmente es la perspectiva errónea del enemigo. Cuando, por otra forma que te voy a enseñar, por ejemplo, es cuando te ha sucedido que vas a un sepelio, si es que a ti no te ha tocado que se muera alguien cercano, que a lo mejor no te llevabas con él, te habías peleado, pero es muy común que tú vayas a un sepelio y veas que de pronto una persona que muere, que no se llevaba con, no sé, con sus hijas, con su esposa, o una tía, una viejita que murió sola por allá, ay, de pronto se muere y todos van corriendo a ver a la fallecida y lloran amargamente y dicen que esto y que lo otro. Entonces, ¿por qué ahorita? ¿Por qué no cuando estaba viva? Bueno, el enemigo, esa influencia errónea, cuando tú tienes ganas de hacer algo muy bueno, el diablo viene y se te interpone y no te va a dejar. Y te va a recordar lo malo que te hicieron, y te va a recordar esto, y te va a distraer, y va a hacer que te llamen otras personas, va a hacer que un asunto que te tenía pendiente hace tiempo se te empiece a resolver y te llamen para que vayas. El diablo siempre va a evitar que tú hagas lo que debes hacer, inclusive lo más urgente lo va a evitar. Entonces, cuando alguien se muere, el enemigo pierde toda autoridad sobre la persona que se murió. Entonces, tiene que soltar todo lo que ha influenciado con otras personas. Por ejemplo, si la persona se peleó, sufrió porque otra persona la hizo sufrir, la persona que la hizo sufrir, en ese momento es como si se le quitara la maldad que sentía hacia ella, el coraje que le tenía, y entonces de pronto se da cuenta que hizo mal. Imagínense, entonces realmente no es ficticio, no es hipócrita que tú veas que gente que se murió la llora gente que le hizo mucho daño. Lo que sucede es que el enemigo, cuando una persona se muere, te digo que tiene que soltar todo eso, y entonces al soltarla se rompe toda la influencia, y lo que no hiciste cuando estaba viva lo haces cuando ya es de noche, cuando ya es tarde, ¿no? Lo haces cuando la persona ya falleció. Esas son las formas en las que el enemigo engaña. Ya te he dicho dos. La otra más que el enemigo engaña mucho es en los tiempos. Por ejemplo, tú estás discutiendo con una persona, con tu marido, por ejemplo, ¿no? Y se ha portado bien mala onda. Y resulta que el día que él se empieza a portar bien, tú ya estás bien enojada y no le quieres hablar. Y dices, pinche viejo hipócrita,
Mira nada más después de todo lo que yo he hecho. Y el día que él amanece de buenas, tú amaneces de malas. O el día que él quiere arreglar las cosas, tú no quieres. Y entonces eso se convierte en una perpetuidad de problemas, en una perpetuidad de asuntos en los que debían de resolverse, no se pueden resolver porque están a destiempo. Entonces el enemigo hace muchas cosas para que tú te equivoques en los tiempos. La persona que decide amar, por ejemplo, el hombre que quiere sentar cabeza, por fin engañó a medio mundo, un montón de mujeres lloraron por él, y resulta que cuando se enamora, de la que se enamora, le pone los cuernos, o no lo quiere como él pensaba, y se divorcia, no se quiere casar con él, etcétera. ¿Se dan cuenta? Es como que estuviéramos a destiempo de muchas cosas. Que quieres viajar, ¿no? Entonces dices, no, bueno, pues voy a ahorrar. Y luego ahorras, pero no, pues ahora te pasa otra cosa, y etcétera. O tú confiaste en una persona, esa persona se portó bien un tiempo, después te traiciona, y tú dices, no vuelvo a confiar en la gente. Ese es el objetivo del diablo, que tú ya no tengas buenos sentimientos de ningún estilo y que empieces a establecer barreras que son de las que habla la Biblia, que son mentales y que cuando tú te encuentras con Dios y se las pones en sus manos, cosas que ni te acuerdas, caen derribadas y entonces se restaura. Entonces, ¿qué otra forma que tiene el enemigo de que te enrede? Todo eso te lo digo para que te cuides y para que no te dejes. Otra forma es cuando, por ejemplo, tú te atas con tus palabras. ¿Cómo? Por ejemplo, la típica frase, no vuelvo a enamorarme. O no vuelvo a hacer tal cosa por tal persona. Ah, pero soy una bruta. Esto no me vuelve a pasar. O sea, tú misma te enlazas con tu boca y ¿qué crees? Se cumple lo que dices. Y lo dices con tanta convicción. Vaya, que si lo cambiaras esa energía y esas palabras en decir cosas positivas, no te salía tan bien. Entonces, nosotros nos atamos y le damos poder al enemigo. Por eso una de las cosas que más Dios nos pone a que aprendamos a declarar positivo. O sea, Dios nos abre mucho el entendimiento sobre las palabras que declaramos. Tú puedes decir tonterías como todos, porque pues todos en un momento de emoción, de coraje, pues decimos burradas. Pero que si las dices en ese momento, tú reacciones y las canceles en el nombre de Jesús. Otra de las cosas que el enemigo usa mucho para engañarnos son las letras de las canciones. Por ejemplo, híjole, hay miles de canciones, las que quieran, de los artistas que quieran, y tú las cantas diciendo, no, pues es música, pero no estás, nuestra boca tiene poder. Entonces, no, aquí no se trata de que si estás jugando, si es un chiste, nuestra boca tiene poder. Entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que declaras. En una ocasión, cuando ya Dios me hablaba, yo estaba en la casa de mis papás, me acuerdo muy bien, estaba barriendo, y entonces me puse a barrer. Mamá no estaba, se había ido a comprar la comida al mercado, algo así. Y dije, pues le voy a ayudar aquí a limpiar. Y puse música. Y estaba una canción muy famosa, que ustedes dicen, ay, pero ¿cómo va a ser? Estaba, no voy a decir el cantante, pero un cantante joven, que cantaba La gloria eres tú. Entonces yo estaba cantando, dicen ¿qué? ¿Cómo dice la letra? Dice que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo. Para tenerte la gloria eres tú. Entonces yo estaba bien a todo pulmón cantando esa canción, cuando escucho la voz de Dios bien fuerte en mi mente y me dice, no, la gloria soy yo. Y la gloria yo se la doy a quien yo quiero.
Y yo me quedé impactadísima porque yo sabía que yo estaba sola. Y la voz fue audible y fue en mi mente. Entonces ha sido de las pocas veces que yo he oído a Dios en las dos formas. Entonces, ay Dios, ya me despeiné. y entonces me quedé callada y dije, pues, ¿qué dije? Porque yo cantaba y ni siquiera estaba pensando en lo que estaba yo cantando. Entonces Dios me dijo, yo no comparto mi gloria con nadie. Entonces repasé la letra y dije, pues nada más canté la gloria eres tú y pues es el amor y es el amor de una pareja, de una persona a otra persona. Y el Señor me volvió a decir, la gloria soy yo y yo no comparto mi gloria con nadie. Y Él me dijo, tienes poder en tu boca. No puedes hablar así. Y me trajo una palabra que yo ni siquiera sabía que existía en la Biblia, que es lo más maravilloso, porque aunque estudies mucho la Biblia, hay palabras que no te sabes. Y yo ahí todavía no conocía la Biblia bien, ni me sabía ni cuántos libros eran, ni nada. Y Él me dio una palabra que dice que Dios, en un momento dado, toda palabra que sale de nuestra boca, toda, groserías, picardías, burlas, y lo dice la Biblia, hay un ángel que está apuntando todo lo que tú dices. Y dice, toda palabra ociosa cuando estés delante de Dios, vas a ser juzgado. No, hombre, a mí me dieron ñañaras, algo me dio ahí. Y miren que yo no soy picardienta, pero pues decimos muchas bobadas. Y me dio mucho, en ese momento, aparte cuando Dios te habla, te hace sentir y ver tus errores. Dices, híjole, pues será entonces por eso que me pasa esto, lo otro. Y en ese momento yo me sentí muy mal porque pues me daba cuenta de mucha palabra ociosa que ya había tenido. Pero Dios es misericordioso y no creas que Dios está sobre de ti de que, ay, esto es malo, esto es malo, esto es malo. No. Dios lo que quiere es que seamos mejores personas y Dios lo que quiere es que seas diferente y Dios lo que quiere es que tú le entregues todas tus cosas, todos tus problemas. Y también les quiero compartir algo que Dios pues yo de esas cosas, solamente personas muy allegadas saben acerca de esto porque no es fácil hablar de eso. Hay veces que nadie es profeta en su tierra. Hay veces que, híjole, si no es porque yo las he vivido, hasta yo misma diría que sorprendente y le creo, no le creo, ¿no? Pero yo quiero que sepan ustedes una cosa, existe el mal, pero existe el bien. Yo he visto ángeles en las calles, he visto ángeles acompañando a gente. Cuando Dios me dio un don de visión, una de las cosas que más me ponía a ver eran ángeles. Yo me iba a la iglesia católica y cristiana y yo veía ángeles en la iglesia católica, yo veía ángeles en la iglesia cristiana, yo veía ángeles en el mercado, yo veía ángeles que estaban afuera de una cantina de Coatepec. O sea, hay ángeles en todas partes. Con esto del coronavirus, a mí me ha escrito mucha gente y me ha dicho que tiene mucho miedo, que le da mucho miedo toda esta situación del fin del mundo, del fin de los tiempos, del apocalipsis. Y yo les digo una cosa, tengan esperanza y tengan fe, porque esto que Dios está permitiendo es para volver su mirada a Él. Hay algo que a mí también me da mucho coraje, que nos enseña en las iglesias católicas y poco en las iglesias cristianas, y es acerca del arrebatamiento. Yo de niña lo declaraba en el credo, cuando dice, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin, pero no te lo explican realmente cómo es. Ya después, estudiando la palabra, supe, me di cuenta, que se refería a que cuando dice Jesús, habrá dos en el campo, uno será quedado, otro será llevado, habrá dos en el lecho, uno será quedado, otro será llevado. Y te pone el ejemplo de que vamos a ser arrebatados, así, en un instante, por la segunda venida del Señor. ¿Cuándo?
¿Cuándo? Antes de que empiece la gran tribulación. Antes. Entonces más te vale que tú busques a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas para que no te quedes en la tierra. Yo me voy. Yo no sé ustedes, pero yo me voy de aquí. Yo aquí no me quedo, ni más, no, yo aquí no me quedo. Las cosas que vienen son horribles. Pero ahorita les voy a hablar de lo que vamos a evitar. No vamos a hablar de lo otro porque está muy fuerte. Vamos a hablar de que si tú recibes a Cristo, si tú le dices, Señor, ayúdame, sálvame, dice la palabra, todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. Tú no necesitas leer, ¿cómo te diré? Saberte la Biblia. Tú no necesitas tomar clases de teología, no necesitas hacer sacrificios. Jesús ya hizo el sacrificio máximo. Tú lo único que necesitas es creerle a Dios y decirle, Señor, esta es mi vida, como sea tu vida, como la tengas. Yo te pido que me pongo en tus manos a mis hijos, porque algo que te va a doler mucho son tus hijos. Pero también quiero que descansen quienes tengan hijos chiquitos. Los niños van a desaparecer de la faz de la tierra, muchos niños. Solamente aquellos que hayan sido, por ejemplo, hay niños malvados, que sí hay, que tienen 9, 10 años y son malvados, esos no se van. Pero la Biblia habla que los niños van a desaparecer. Los niños, todos los que son inocentes van a desaparecer. Y cuando seamos arrebatados, nuestras ropas se van a quedar aquí, porque en ese momento nuestro cuerpo se vuelve incorruptible y vamos a recibir las túnicas y los mantos de celestiales. Entonces, quiero que sepan que hay muchas versiones y otros amigos profetas y gente que tiene años de escribir sobre estos tiempos. Dicen que han visto que la gente cree que se los van a llevar, que nos llevaron los extraterrestres. Eso es una mentira. Lo que va a suceder es que en el arrebatamiento Dios viene por su iglesia y dice que es aspirada, y entonces lo que se conoce como las bodas del Cordero, nosotros vamos a estar de bodas. Y esa boda tiene siglos, pero siglos, que se están realizando, que se están preparando las bodas del Cordero. Entonces, si tú te quieres ir antes de que empiece la gran tribulación, créeme, ponte en manos de Dios, dile, Señor, heme aquí, perdóname mis pecados, yo no me quiero quedar aquí en la gran tribulación, en lo que viene, llévame contigo. Y créanme que Dios es lo que quiere, que tú quieras irte con Él. Entonces, una vez que ustedes hagan eso, busquen su palabra, busquen la Biblia, ayuden en lo que puedan. Hay otro error muy grave con los hermanos cristianos, hablo de lo que son los hermanos cristianos. Y también les quiero aclarar una cosa, porque me han preguntado qué religión soy, que si de la evangélica pentecostal, que si de la adventista y no sé qué. No soy de ninguna iglesia. Yo soy creyente. Mi familia y yo nací católica. Dios me enseñó muchas verdades y comencé a buscarlo en la iglesia cristiana. Cuando el Espíritu Santo te toca, Él es quien se hace tu guía, Él es quien se hace tu pastor y te enseña muchas cosas. Y ¿saben qué? No existen las religiones perfectas. Y no es la religión la que te va a salvar. No por decir soy católica, soy cristiana, soy no sé qué, te vas a salvar. Nada de eso te va a salvar. Hay gente que yo conozco que es atea, dicen ateos, o se dicen que creen en Dios, pero ni siquiera van a la Biblia, a la iglesia, ni un día se han metido ahí. Y quisieran muchos cristianos y muchos católicos tener así un poquito de su corazón. Entonces la Biblia dice que cuando estemos en el cielo, dice que va a haber un gran silencio y que todo el mundo nos vamos a estar mirando. Y los grandes teólogos dicen que ese silencio, que no me acuerdo de cuántos minutos es, va a ser porque vamos a estar viendo, Perengano se salvó. Ay, pero si ese canijo, ¿cómo que se salvó?
O a lo mejor vamos a ver a la prostituta de la esquina, o a la que vendía cerveza y a la cantinera, quién sabe quién vamos a ver, porque la Biblia dice que los últimos serán los primeros. Entonces, y lo que pensabas que era nunca fue, ni va a ser. Y eso se refiere a la religión y a muchos conceptos erróneos. Entonces, pues yo soy creyente. Y yo tengo al Espíritu Santo, yo creo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Leo la Biblia, ahora leo la Biblia hebrea, porque he encontrado que la Biblia hebrea es realmente la Biblia que deberíamos de haber estudiado desde chiquitos. Y lo que les digo es que mientras más conozco de la Biblia, más sé que no sé nada. Más sé que hay que ser humildes, que hay que amar al prójimo. Y en lo que les estaba diciendo, en lo que se equivoca mucho la iglesia cristiana, es que ya no hace obras. No, pues es que como la salvación viene por el Señor, pero dice la palabra que vamos a ser juzgados por nuestras obras y que el que nos salva es el Señor. O sea, el pase es Jesús, sí, pero cuando estés allá, tus obras te van a dictar qué regalos vas a tener, a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. No crees que vas a estar acostado como ahorita que estamos todos en la casa sin hacer nada y acostados y nos levantamos y limpiamos tanto por aquí por allá, ya no sabemos qué hacer. No vamos a estar allí en el cielo. En el cielo vamos a trabajar también, vamos a hacer lo que más nos gusta, ahí se van a desarrollar nuestros talentos. Y quiero que sepas que después de las bodas del Cordero, aquí en la tierra está la gran tribulación, el diablo va a ser agarrado, ahí entra lo que dice que el mar entregará a sus muertos, la tierra entregará a sus muertos y el Hades entregará a sus muertos, o sea, el infierno entregará a sus muertos. Y que entonces Dios va a dejar que vivamos todos otra vez juntos, revueltos, 1000 años. 1000 años, o sea, esto todavía no se acaba. Esto todavía no es el fin de nada. Entonces vamos a vivir 1000 años y después de 1000 años va a venir otra situación con el enemigo. Y ahí es después de los 1000 años, es cuando Dios va a encerrar para siempre al diablo en el lago de fuego y a todos los ángeles caídos, y de ahí a la eternidad vamos a estar con Dios. Entonces todo esto nos enseña, y yo creo que el Señor me puso a contarles esto. Veo que hay mucha gente linda aquí viéndome, y mira, yo pensaba que por la hora nadie me iba a ver, que hasta mañana. Saludos a todos, un abrazo. Jess Santander, hola amiga, es un placer escucharte. Está dormida, ay, gracias amigo, yo también. Saludos a Denise, a Jess Santander, María Marín, Maribel Fonseca, Lile Flores, Yoya Villam, Erika Pelayo, Belinda, Samadi, Charlie, Carmen Libreros, Rosario Libreros, un abrazote a todos. Y bueno, pues esto les digo, no acaba aquí. Esto no se acaba, todavía nos faltan mucho que hacer, mucho por vivir. Hay que estar a cuentas con Dios, hay que pedirle que nos dé sabiduría. Y hemos oído mucho una frase que hice hablando de los ángeles, porque yo quiero que ustedes entiendan que Dios los cuida, Dios nos ama, y que ustedes tienen ángeles. Y de verdad, una de mis oraciones hoy por todos ustedes es que Dios les abra los ojos para que vean a sus ángeles. De verdad. Dice la palabra que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Saben ustedes? Y van a decir a lo mejor muchos que estoy loca, pero escuchen lo que les voy a decir. Literal. ¿Saben ustedes que los perritos, los gatos, sus mascotas son ángeles, disfrazados de mascotas? ¿Sabían eso? Pues si no lo sabían, ya lo saben. ¿Por qué? Porque me tocó un día ver una transformación. Así, ¿ustedes creen que el diablo es el que inventa cosas? No, el diablo es el que copia las cosas de Dios. El diablo, la gente satánica, los nahuales, se transforman en animales
y luego son ellos las personas, ¿no? Y se convierten en gallos, se convierten en lobos. Eso es real. Bueno, muchos ángeles se transforman en perritos. Bueno, yo he visto perros. No sé si gatos. Yo creo que puede ser que sí. Por eso la Biblia dice, muchos sin saberlo hospitaron ángeles. Yo tengo un perro que amo. Yo creo que ese también es un ángel. A mí Dios no me ha contestado eso. Pero mi perro ha salvado la vida de mi hija. Cuidaba a mis hijos. Nomás a veces le decía yo, Jimmy, por favor, no hables porque salgo corriendo. Pero quienes tenemos animales y perros, sabemos que es un amor muy especial el que se le tiene a estos animalitos hermosos. Y bueno, esa es una. La otra, los ángeles están en todos lados, van contigo a todos lados. Tú puedes agradecerle a los ángeles. Agradecele a los ángeles. Los ángeles tienen diferentes funciones. Hay ángeles guerreros, hay ángeles ministradores. ¿Tú quieres que tu hijo tenga un cambio en alguna situación? Tú pídele a Dios, Señor, manda a mi ángel, que mi ángel hable con mi hijo, porque ellos son ministradores. ¿Y sabes que los ángeles están desempleados porque no los ocupas? Por eso la Biblia dice lo siguiente, y la verdad, híjole, dice, quien me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de los ángeles. ¿Por qué creen que dice Dios eso? ¿Por qué creen ustedes que Jesús dijo eso? Yo los negaré delante de los ángeles. ¿Por qué? Es como decir, yo no los recomendaré con mis ángeles. Yo no le diré a mis ángeles que los cuiden, porque ustedes no me reconocen. Y no es que Dios sea un grosero y esté enojado con nosotros. No, es que es una ley espiritual. Si tú le dices al Señor, Señor, cuida a mis hijos, ustedes no saben el poder que tienen en su boca cuando ustedes bendicen a sus hijos, a sus padres, su trabajo, la obra de sus manos. Entonces, cuando ustedes bendicen a sus hijos, ustedes están reconociendo a Dios. Por lo tanto, créanme, literal, que un montón de ángeles van a salir a cuidar a tus hijos. Y créeme que vas a oír milagros de que hubo tal cosa, otra situación, esto y lo otro. Yo quiero contarles sobre hace poquito mi hijo tuvo un accidente en su carro. Andaba rebeldón y le dije, mira, Hamid, yo voy a orarle a Dios. Mis hijos me odian cuando empiezo a ponerme en ese plan, dicen ellos. Porque tú tienes que precisamente manejar despacio, ser responsable, no puedes estar tanto en fiestas. Estaba así como que yéndose mucho de fiesta. Y pues yo no estoy cerca, pero Dios sí está cerca siempre. Entonces yo me puse a orar. Como 15 días así muy fuerte por mi hijo y ayuné y todo. Hasta que me sentí tranquila y dejé de orar. Después de que yo dejé de orar, como a los 15 días, empecé a sentir una inquietud por mi hijo. Y le hablé. Y le dije, Jamir, ¿estás bien? Y me dice, ay, ma. Me dice, ¿quién te dijo? Y yo le dije, ¿quién me dijo qué? Y me dice, pues que tuve el accidente. Y yo así, ¿cuál accidente? Y me dice, ay, ma, pues es que choqué el carro. Me chocaron. Cuando él me dijo me chocaron, ustedes ya saben, cuando se trata de un hijo uno se pone todo turbuleca. ¿Cómo que chocaste? ¿Y estás bien? Estoy en el hospital. Me dijo, estoy en el hospital. Y yo sentía que estaba todo mal, ¿no? Y me dice, sí estoy en el hospital, ma, pero porque estoy siguiendo el protocolo de aquí, por el seguro y todo. Le digo, ¿y qué pasó con tu coche? Me dijo, fue pérdida total. Cuando él me dijo fue pérdida total, yo reaccioné y me quedé, ¿cómo? Y me dijo, sí, mamá, el coche se hizo chatarra. Todo, me tuvieron que sacar abriendo la máquina con abriendo el coche con una máquina porque yo no podía ni salir del carro. ¿Qué te queda en ese momento pensar? Que Dios lo cuidó, o sea,
Me dio un gusto, y no me dio gusto que tuviera ese accidente, me dio un gusto saber que en ese Dios en el que yo confío, en el que siempre los bendigo, siempre les digo que la sangre de Cristo te cubre, te proteja y que ángeles guerreros acampen a tu lado, siempre ellos dicen amén. Pues se cumple, se cumple, se cumple, se cumple. Que guardaespaldas, que nada, Dios. Entonces, yo no dudo de los ángeles. Yo sé que mis hijos, donde quiera que están, Dios los está cuidando. Hace rato vi a Belinda por acá. No sé si siga Belinda en vivo. Pero Belinda le tocó cuando mi hijo, precisamente, se fue a las fiestas de Jico, a la jiqueñada, a la pamplonada, y se fue sin permiso. Entonces, Ivoncita, mi amiga, mi tocaya, gran amiga, preciosa, que quiero tanto, me había invitado y yo le dije que ese año no iba a ir, que muchas gracias. Y me habla como a las 9, oye, mi niña, que vas a venir aquí a Jico, que no sé qué. Le dije, no. ¿Por qué? Me dijo, pues es que aquí está tu hijo. ¿Que cómo que mi hijo? Si mi hijo está dormido. Voy a su recámara, ya no está el chamaco. Entonces, bueno, yo así literal sentí que en ese momento el corazón me latía horrible y dije, tengo que ir, algo va a pasar, algo va a pasar. Y cuando algo va a pasar, Dios te avisa. Y hay cosas que pasan y digo, no, todo va a estar bien. Dios te avisa, Dios te pone algo. Entonces yo no, créanme, no había nada en ese momento yo lo único que quería era volar hacia donde estaba mi hijo. Bueno, pues el toro lo cuernió a mi hijo, o sea, literal, lo arrastró. Y gracias a Dios, él estaba delgado, entonces el toro lo agarró, lo pescaba y lo brincaba para pegarle aquí en alguna parte y engancharle los cuernos. Pero él dice que como podía, del mismo cuerno, se acomodaba para que no se lo enganchara en el cuerpo. En una de esas, pues lo levanta y lo tira. El toro pasó encima de él. Yo después vi las escenas. Ay, no. Cuando yo llegué, mi amiga Ivoncita estaba blanca. Cuando vi la cara de Ivonne, y dije, algo pasó. Y Belinda igual. Y me dice Belinda, Ivonne, yo creo que tus oraciones alcanzaron a tu hijo porque acaba de salvarse de una grande. Y yo, ¿qué cosa pasó? Entonces, yo les podría pasar contando historias de cómo Dios se ha manifestado en mi vida. Yo estoy segura que ustedes tienen muchas también, pero antes no sabían exactamente que eran ángeles. Bueno, pues hoy, esta noche también puede ser un gran día para que ustedes le den gracias a Dios por esos ángeles que no ven, pero que los cuidan. Les he platicado en otros videos de la multiplicación, cómo Dios puede multiplicar. ¿Tienes miedo de quedarte sin comida? No tengas miedo. No tengas miedo. Dios, de verdad, o sea, las personas que están aquí viendo este video y las personas que están viendo y lo van a ver mañana o otro día, yo sé que ustedes han compartido sus alimentos, yo sé que ustedes han orado a Dios y de verdad yo se los digo, Dios no va a dejarlas sin comida, Dios no las va a dejar sin trabajo, Dios no va a dejar de ser Dios por esa situación. Hay algo que está moviendo Dios ahorita, el mundo espiritual cambió mucho. Para muchos es un caos. Para quienes entendemos el mundo espiritual y sentimos el mundo espiritual, les diré una cosa. El mundo espiritual cambió y ahora es más positivo. Lo único que debe de quitarse es el miedo. Con miedo se pierden muchas bendiciones, se nubla el entendimiento, te puedes enfermar. No debes de tener miedo. La palabra dice que con Jesús somos más que vencedores. Pero esto Dios lo permitió, ¿para qué? Para que el mundo se salve. Todas esas almas que se están muriendo sin Dios se fueron al infierno. Esa frase famosa, por una buena voluntad, por educación, de decir que descanse en paz tu muerto, es solo una falacia, es solo un consuelo, pero no es la verdad. Muchos de los que se murieron y se fueron al infierno. ¿Por qué? Porque sus
sus almas, sus vidas, su corazón estaba fuera de Dios. Que no te pase, que no te toque, que te quedes fuera del amor de Dios. Más bien es tiempo de que oremos por aquellos que no conocen a Dios, que oremos por aquellos que son indiferentes a su presencia, que tú y yo no sabemos si en el último minuto esa gente se salva. ¿Por qué? Porque tú oraste por las necesidades de gentes que ni conoces y que todas esas almas se pueden salvar con una oración tuya o tú misma. Entonces, este tiempo es tiempo de orar, este tiempo es tiempo de creer, este tiempo es tiempo de declarar, así como declaramos burradas, es tiempo de declarar, no, mi casa y yo serviremos al Señor. Y en la Biblia hay más de 3.500 promesas, más de 3.500. Agárrate algunas. Hay una Biblia que yo se las recomiendo, yo la tengo, se llama Versión de Promesas. Todas las promesas de Dios vienen, en algunas Biblias vienen con negritas o en otras viene con rojo. Hay otra Biblia que se llama Arcoíris, que esa viene todo lo que es profético, cuando Jesús habló, cuando Dios habla, cuando se hablaba alguna promesa, cuando los profetas. Esa Biblia de Arcoíris es maravillosa porque tú en toda la Biblia está de colores y cada color determina alguna acción de la Biblia y eso te permite entender muchas cosas. Y ahí empiezas a contar las promesas, son demasiadas, demasiadas. Lee los salmos. Los salmos, muchos los escribió David, otros los escribió Salomón, pero es verdad lo que dice, por ejemplo, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará reposar, en delicadas aguas me pastoreará, por amor de su nombre. No es por nosotros, es porque Él se le da la gana. Dice que el bien y la misericordia te persiguen todos los días de tu vida. Tú sabes lo que es cuando alguien te persigue. Se te pega como chincha atrás, ahí va detrás de ti. Pues así son las misericordias de Dios cada mañana. Entonces tú empiezas a desglosar los salmos, el libro de Proverbios. Y ahí casi todo lo que tú leas son promesas. Y Dios ha dicho, y Dios ha prometido, y Dios quiere dar, y todo es literal. Entonces tú agárrate esas promesas. Agárrate esas promesas. Dice, yo vivía en donde no he vivido. Pero bueno, estaba viviendo cerca de un río. Y no sé si ustedes, no tan cerca, digamos que estaría yo como a unos 500 metros. O como 300. Y estaba yo súper inquieta, sentía una cosa muy rara, no podía dormir. Y yo dije, caray, esto no viene de mí porque pues yo estoy bien, yo ni padezco de estas cosas. Y el Señor me dijo, no tengas miedo. Cuando el Señor me dijo, no tengas miedo, ya saben, uno de mujer se pone más a la expectativa, ¿no? Y pues ya estaba yo con mi perro, nada más con el perro. Y mi hijo estaba en la otra recámara y el otro no estaba. Entonces, él ya se había dormido. Y cuando apagué todas las luces, cuando me acosté, oré en lenguas. No sé yo ni por qué orar, sentía una cosa muy fea. Y de repente, ustedes han sentido cuando a veces sueñan que no pueden hablar, que hay algo, una fuerza maléfica que está encima de ustedes, o que nada más los miran, no que esté encima, sino que los miran y la sienten. Pues así empecé a sentir, pero no en mí, sino en todo el ambiente. Entonces empecé a orar y a reprender. Se quitó. Me quedo en silencio y empiezo a oír lo que yo creo que es la famosa Llorona. No, 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 no. Y yo acababa de leer la parte donde dice, no temeré al terror nocturno.
ese es el terror nocturno. Es un aullido que tú no sabes si es de un hombre o de un lobo, pero es tan horrible que se cimbra como si temblaras, se cimbra todo, las paredes, todo se cimbra. Y lo oyes súper fuerte. Y sientes que toda la piel se te eriza horrible. Mi hijo se despertó y corrió a mi cuarto. Y se me quedaba mirando, me dijo, ¿qué es eso, mamá? ¿Qué es eso? Y le dije, pues es el terror nocturno. Y me dice, esa es la Llorona, yo creo. Digo, pues yo creo que sí, así le han de decir, pero eso es el terror nocturno, conocido como la Llorona. Entonces, de pronto, yo sentí que había mucha paz y igual sentí que la mente cambiaba, aunque esa cosa pasó y la sentí como pasó así por mi calle y todo, pero no me pasó nada y a mí el miedo se me quitó. El que se moría de susto y se durmió conmigo fue mi hijo. Pero hay ángeles cuidándote, hay ángeles, entonces no debes de tener miedo. O se vale tener miedo, pero que ese miedo no te venza a ti, que tú venzas ese miedo y después ese miedo se desvanece. Y bueno, pues eso es algo que les quería contar, que no tengan miedo, que crean en los ángeles, que crean en el poder de Dios, en su protección. No hay nada, créanme, no hay cubrebocas, no hay antibacterial que sea suficiente para enfermarte. El que más efectivo que puede ser es Dios. Entonces, encomiéndate a Él, encomienda tu camino y Él enderezará tus sendas. Dios nunca va a deshonrar la fe de nadie. Les deseo a todos que pasen buenas noches y confíen en Dios. Otra cosa, unjan su casa con aceite. Agarren aceite de oliva y declaren, el aceite de oliva tipifica la sangre de Cristo, entonces ustedes ponen en su puerta en forma de cruz, le dan de cuenta así, y le hacen como una cruz, así, y declaran que la sangre de Cristo tiene poder y que la sangre de Cristo cubre cada cimiento de esa casa, cada pared está en el baño, en los closets, todo ustedes lo cubren con la sangre de Cristo. Yo he visto el poder de esta acción de fe en innumerables veces. Desde que me ha librado de asaltos en casa, a otras amigas, cuando el terremoto de México, todas las casas se cayeron menos las de ellas. Es increíble, increíble lo que Dios hace cuando tú tienes fe y cuando haces valer la sangre de Cristo. El enemigo no puede contra eso, no puede. Todas esas son herramientas que tenemos para nuestra protección. Así es que úsalas. Me dio mucho gusto estar con ustedes en esta noche. Hoy hubo mucha gente, me da mucho gusto. Que Dios los bendiga y pues cualquier cosa, cualquier duda pueden escribir y si puedo con muchísimo gusto yo les contesto. Que Dios los bendiga a todos.